Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. Días. A ver, buenos días. Hágame sentir como en casa otra vez. ¿De acuerdo? No, estamos bien, estamos en casa. Oiga, por si se tarda este asunto. Ya le dije ahí en cafetería, prohibido la venta. Pero no se preocupe, aquí va a haber para todos. De poquito, pero todos la completamos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya le dijeron los pastores acerca de quién nos acompaña, mi esposa Magda. ¿Alguien conoce a mi esposa? ¿Alguien no conoce a mi esposa? ¿Quién no la conoce? Levante la mano. ¿Usted no la conoce? ¿Cómo? Ok, ya me había asustado, dije, ¿cómo? ¿Quién no la conoce físicamente? Bueno, ahorita cuando entramos, si usted vio a una mujer muy hermosa y usted se preguntó, caracoles, ¿quién es? Pues es la esposa del pastor Rodrigo Márquez, ¿de acuerdo? Pero ponte de pie, mi vida, por favor, para que te vean, porque no te conocen. O te lo digo en inglés. Es ella, mire. Es ella. Es que a ella le da un poco pena pasar, pero dije, pues ni modo, te voy a poner de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Padre, adoramos tu nombre precioso. Tú eres bueno, eres fiel, eres majestuoso, Señor. Bajo la sombra de tus alas nosotros podemos ampararnos, porque en ti hay socorro, en ti hay bondad, Dios. Pero sobre todo, tu presencia nos llena y nos rodea como con un escudo de tu favor. Que esta mañana, Padre, tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, que cumple el propósito por el cual es enviada a Dios. Y por sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado, Señor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre. Da gloria en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Esta mañana yo quiero compartirle un tema. No pretendo compartir un tema doctrinal de ninguna manera, pero sí pretendo compartirle un tema motivacional, ¿de acuerdo? Para que usted, cuando salga de aquí esta mañana, de este lugar, salga con la fe bien en alto, bien fortalecida, y que cualquier adversidad que usted enfrente, cualquier situación, cualquier prueba o inclusive proceso, usted pueda pasarla y pasarlo de la manera como Dios quiere que lo hagamos, siempre con la fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Dios siempre ha querido que nosotros, su pueblo, seamos hombres y mujeres de fe, siempre, siempre. De hecho, nosotros llegamos al Señor por medio de la fe, porque alguien nos habló de un cambio de vida, alguien nos habló de un cambio de entorno, y algunos llegamos con el agua hasta el cuello, ¿no? Algunos llegamos con la lumbre hasta los aparejos y llenos de problemas, de problemas graves, y creímos a lo que nos habían dicho. Si vas a tierra fértil, tu vida va a cambiar. Si vas a la iglesia, si vas a la reunión de hombres, a la de damas, es más, si vas a un discipulado que tenemos,
seguramente vas a sentir algo y vas a recibir algo. Y lo creímos y nos aventuramos y creímos que efectivamente aquello podía sufrir un entorno, un cambio en nuestro entorno, un cambio en nuestra propia vida. Lo creímos y fuimos afectados positivamente, porque la palabra de Dios afecta a tu vida de una manera positiva, porque la palabra de Dios produce ese cambio, pero es producida también la fe en nuestras vidas. Cuando escuchamos la palabra, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta mañana entonces yo traigo un tema para usted: todo lo puedo en la fe. ¿De acuerdo? Y venga conmigo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, vamos a leerlo. Así que la fe es por el oír, escuchar, y escuchar, o el escuchar por la palabra de Dios. Dios tiene que limpiar nuestros oídos. De una o de otra forma o de otra manera, nosotros en el mundo vivimos un estilo de vida, vivimos una forma de vida que ni le agradaba a Dios, inclusive ni le agradaba a nuestros familiares. Cuando éramos unos jovenzuelos, cuando éramos unos jóvenes sin rienda, sin un freno que nos detuviera, que nos pisara, caminábamos por donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos. Los pensamientos de nuestra forma de vida nos llevaban, nos controlaban, inclusive los sentimientos, y no obtuvimos muchas cosas buenas de ninguna manera. Al contrario, eran malos tropiezos que teníamos, eran malos problemas que nos acarreábamos, y todo de a gratis por el estilo de vida que llevábamos. Pero un día, como dije hace un momento, la palabra de Dios llegó a nuestro corazón y produjo algo maravilloso en nuestro interior. Realmente creímos que ese cambio sí se producía. Realmente creímos que ese cambio sí se podía llevar a cabo, porque llegamos cansados. ¿Cuántos llegaron cansados de la vida antigua? Oiga, porque la vida sin Cristo cansa, la vida sin Cristo deprime, la vida sin Cristo es realmente una vida deplorable, hablando anímicamente, hablando emocionalmente, hablando socialmente, hablando económicamente, hablando inclusive físicamente. Es una vida que no lleva nada bueno. Muchos de nosotros malgastamos nuestra vida, malgastamos, bueno, algunos la juventud, ¿verdad? Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía 24 años, 24 añitos. Imagínense, pastor, 24, era joven y guapo, pero sin dinero, Pero al fin, ni modo, 24 años, como decían mis amigos, tienes la vida por delante. ¿Por qué te vas a meter a un campo religioso? ¿Por qué tienes que meterte con los hermanos? ¿Por qué tienes que dejar de disfrutar la juventud, la vida? Es una vida alegre, pero no es cierto. La alegría que traíamos era momentánea, era temporal, y no era real, no era genuina. Era influenciada por cosas, pero menos por la palabra del Señor. Hasta que llegó Jesucristo a nuestras vidas, conocimos entonces la verdadera felicidad y empezamos a vivir la verdadera vida, porque la Biblia dice: Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios entonces quiere que seamos hombres y mujeres de fe en este caminar, ¿de acuerdo? Y llegamos a Cristo sin fe. La Biblia menciona por lo menos 3 niveles de fe, por lo menos 3 niveles de fe. Y usted puede preguntarse, 3 niveles de fe, sí, y lo vamos a ver esta mañana a través de la palabra de Dios. Quiero que venga conmigo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4:35. ¿Ya lo tiene? Si no tiene su Biblia, mire, aquí están los hermanos muy eficientes en esta parte. Aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús les dijo, escuche bien, Jesús fue el que habló, Jesucristo fue el que dijo, Él, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. ¿Dónde estaba? En la popa. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Jesús. Y en esa barca, ¿dónde estaba Jesús? En la popa. ¿Cuántos conocen de barcos, de embarcaciones? ¿Sabe dónde está la popa? La popa se encuentra en la parte de atrás, ¿de acuerdo? La proa es la de adelante, la popa es la de atrás, ¿sí? Y Jesús estaba en la popa. Y atrás, en la parte de atrás, es donde está el timón, es donde controlan. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, ¿no? Y él estaba en la popa controlando la barca. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque se había levantado una gran tempestad. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué están así asustados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces tuvieron temor, gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay muchas cosas que Dios nos da, pero que corremos el riesgo de perderlas. Dios nos ha dado infinidad de cosas. Cuando llegamos a sus caminos, Él nos abrió el panorama de todo lo que podemos obtener en el reino de los cielos, en el reino de Dios. El reino de Dios es grande, muy grande, y es generoso. Solamente nosotros tenemos que extender la mano. Es decir, cuando abrimos nuestra boca, cuando miramos con fe, cuando estamos alineados en la visión de Dios, cuando estamos alineados y caminando en los parámetros del reino, entonces podemos tener acceso a todo lo que el reino tiene para nosotros. La vida en Cristo es una vida abundante. La vida en Cristo no es una vida donde nosotros pudiéramos lamentarnos. No es una vida en la cual nosotros tuviéramos que arrepentirnos de haber llegado a los caminos del Señor. De ninguna manera. Porque cuando nos damos cuenta de la generosidad de Dios, de la abundancia de Dios que tiene para su pueblo, entonces podemos echar mano de todo lo que hay ahí, de todo. Llámese como se llame, busque lo que busque, ahí está en el reino de los cielos. Pero llegamos a Cristo y llegamos sin fe, como dije hace un momento al principio, llegamos sin fe y Dios puso un granito o una semilla tan pequeña en nuestro corazón, una semilla de fe. Pero esa fe se puede perder, esa semilla se puede echar a perder, inclusive se la pueden robar. ¿Conoce la parábola del sembrador? ¿Se acuerda? Muy bien. Dice que una cayó junto al camino y llegaron las aves y la agarraron y se la comieron. Esa pequeña semilla, el diablo, la incredulidad, el temor, las situaciones por las cuales pasamos a veces, nos pueden comer la semilla de fe, se puede perder la fe. Es importante reconocer esto, que no depende de Dios de ninguna manera, porque Dios en esos recursos que mencioné, tenemos la palabra, y la palabra va a producir esa fe, ¿de acuerdo? Pero si tú dejas de leer la Biblia, si tú dejas de tener una intimidad con Dios, dejas de buscar a Dios por las mañanas, por las tardes, por las noches, y entonces voy a meterme en, pues ni modo, pastor, como dijera, ya me conocen, ¿verdad? ¿Por qué podemos cambiar nuestra vida devocional de una búsqueda de Dios para enrolarnos en una búsqueda que ni nos interesa, que ni nos aprovecha, ni nos beneficia,
y que tampoco nos va a servir para nada. Es más fácil hoy en día pasar horas y horas en las redes sociales. ¿Está de acuerdo conmigo? Pocos amenes dijeron sí. En la honestidad dijeron sí, sí, cierto. ¿Verdad que sí? Y es que realmente el momento que vivimos de esa tecnología nos ha avasallado, nos ha ganado la batalla realmente. Realmente vivimos tiempos muy difíciles donde es más fácil querer enterarnos de los problemas, de las cosas de los demás, que querer enterarnos de los propios principios que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No podemos cambiar lo natural, que de poco nos va a servir, por lo espiritual. No se puede, porque lo espiritual, lo eterno, es lo que va a producir en nosotros esa fe y un caminar en nuevos niveles de fe. Hoy en día es más fácil encontrar niños. Yo sé que usted ha visto en algunos reels o cortos de niños que lloran porque les quitan el teléfono, ¿verdad que sí? Yo sé que usted ha visto también, dígame, ¿y usted también, pastor? Claro, por eso lo estoy diciendo, ¿me entiende? Y el otro día estaba viendo un anuncio en el YouTube, donde hay niños que están durmiéndose y están así, pero no tienen nada, absolutamente nada. No sé si usted ya lo vio, pero si no lo vio, búsquelo. Niños así, porque vienen con esa inquietud, o con esa tendencia más bien. Pero ¿por qué vienen así? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Entonces, si hemos dejado esa parte de buscar a Dios y nos hemos enfrascado en otra parte que no nos va a ayudar, estamos perdiendo la fe. La fe, dice, viene por el oír, lo acabamos de leer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estamos dejando de buscar a Dios, estamos dejando de leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida para nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que va a producir esa fe. Y la palabra de Dios es un aliciente para nosotros. La palabra de Dios es la que nos marca la pauta. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Algunos decían, yo quiero que Dios me hable. Me gustaría que en una noche cerrara mis ojos y entonces escuchar la voz de Dios, como aquel pequeño Samuel, ¿no? Algunos también, un poco atrevidos y osados, se atrevieron a decir, me gustaría que Dios me revelara su plan y su propósito para mi vida, y que llegara un ángel. No importa que se llame Moroni, no hay problema, pero que le caiga. Si alguien no sabe quién fue el ángel Moroni, pregúntele a sus pastores. Entonces, la gente está pensando que Dios puede hablarle en esas formas y usar esos métodos, pero no. Dios tiene una forma tan clara de hablar a nuestras vidas, y la forma más clara de hablarnos es a través de su palabra. ¿Quiere crecer? ¿Quiere conservar la fe que Dios le dio? Lea la palabra. No deje que el diablo venga y le robe lo que Dios puso cuando usted llegó a los pies de Jesucristo. Fe, como un grano de mostaza. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, poca fe. Número 2. Mateo capítulo 14, versículo 28. Poca fe. 14:28. Este pasaje, vamos a entrar en contexto. Este pasaje nos habla de los discípulos en la barca, igual también. Se levantó una tormenta a medianoche y Jesús caminando sobre las aguas. Acuérdese lo que leímos la primera vez. ¿Quién fue el que dijo pasemos al otro lado? Fue Jesús. Y la palabra de Jesús es una garantía. La palabra del Señor es una garantía. ¿De acuerdo? Él fue el que les dijo, vamos a pasar al otro lado. No los mandó, no los envió, sino que dijo, vamos, yo voy a ir con ustedes.
no van a ir solos. Y entonces esa tiene que ser la garantía para nosotros. 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús caminando sobre las aguas. Aquellos lo vieron, tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma, pero Pedro como que aguzó un poco la vista, la mirada, y creyó ver la imagen o la semblanza del maestro, y se atrevió a preguntar: ¿eres tú? Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti. Versículo 29 dice: y él le dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. A los otros les dijo: ¿acaso no tienen fe? ¿Dónde está la fe que les di? ¿Dónde está? No tienen fe. Y a Pedro le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. No es lo mismo tener un poco de fe o tener fe a no tener nada, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Usted tiene un pan ahí? ¿Verdad que no? Yo sí tengo un pan y yo me lo voy a comer, y usted me va a ver que yo me lo coma y decir: parece bueno, y está rico, está muy bueno ya lo probé, está muy bueno. No es lo mismo tener pan o no tenerlo. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo tener fe, aunque sea poca, a no tener nada. Porque cuando no tienes nada, tu vida va en deriva. Tu vida espiritual no sabe hacia dónde se dirige. Y cuando tienes poca fe, hay un pequeño rayo de esperanza, hay una pequeña luz que va a alumbrar y te va a hacer ver que realmente va a suceder un milagro. Cuando tienes poca fe, realmente vas a salir adelante, y por muy grande que sea el problema, por mucho que la enfermedad venga y te aflija cada día, cada mañana, diciéndote: nunca me voy a ir de ti, la poca fe que tú tienes va a hacer que tu esperanza alcance para decirle: no me voy a hundir. Pase lo que pase, yo sigo flotando y voy a caminar en el nivel que Jesús quiere que yo camine. Cuando tienes poca fe, porque la poca fe te va a ayudar a mirar a Jesús. Pedro, dice la escritura, que él empezó a hundirse cuando vio que estaba caminando. Oh, no es posible. Pero ¿por qué? ¿Por qué aquel hombre tuvo miedo? Yo no lo entiendo. ¿Acaso Pedro no era un pescador? ¿Acaso Pedro no era alguien que sabía nadar? ¿Acaso Pedro no era alguien que por mucho tiempo anduvo en esa área? Por mucho tiempo, claro que sí. Pero el miedo hizo que empezara a hundirse. Y yo preguntaría en esta mañana: ¿acaso no tienes tiempo conociendo a Dios? ¿Acaso no eres de los que cantan? ¿No eres de los que adoran? ¿Acaso no eres de los que están en discipulados? ¿Acaso no eres de aquellos que sirven y que conocen la palabra de Dios? ¿Eres o no eres? Qué increíble que muchas veces podemos nosotros pedir en poca fe para que Dios supla para comprar el medicamento para que sane una enfermedad, el medicamento, y no pedirle a Dios la sanidad. Es curioso, ¿no? Es curioso que cuando las tormentas empiezan a levantarse, porque sucede algo. Las tormentas llegan cuando no queremos. Las tormentas se levantan cuando no quieres. Hay 3 clases de tormentas en la vida del creyente. Escuche, anótelo en su cabecita, en su corazón, anótelo. 3 clases de tormentas. La primera es la que el diablo levanta para destruirte, para matarte. Ya vimos ahorita que Jesús se levantó y reprendió aquello. ¿Se acuerdan?
¿A quién se le reprende? ¿A los ángeles? Se le reprende a las tinieblas. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, el diablo levanta tormentas para matarte, porque él vino a robar, matar y destruir. Hay tormentas que el diablo levanta para hacerte desistir de seguir avanzando, caminando en el reino de Dios. Hay tormentas que el diablo levanta y usa cualquier cosa para destruirte. Él está dispuesto a matarte. Él está dispuesto a llevarte hasta el mismo infierno. Son tormentas que se levantan. Las tormentas, la segunda clase de tormentas son las que Dios levanta, pero también tienen un propósito: reivindicarnos y hacernos volver del error del camino por donde andamos. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que se lo tragó un pez? ¿Cómo se llamaba? Jonás, ¿verdad? Jonás, Dios le dijo: ve y predícales. Y aquel hombre pensó que Dios era exclusivo del pueblo de Israel nada más. Dijo: no, ¿cómo les voy a predicar eso? Son malos, son unos bárbaros, son unos malvados. No voy a predicarles. Y se va al puerto, y cuando llega al puerto encuentra 2 boletos nada más. Uno hacia Nínive y otro hacia Tarsis. Dijo: caracoles, qué bueno es Dios. El último boleto estaba reservado para mi rumbo a Tarsis. Pero Dios no quería eso. Dios quería que fuera a Nínive a predicarles. Y aquel hombre se monta en el barco, se sube en la embarcación y se acuesta a dormir. Dice: allá que se lo lleve el diablo. Pero dice la Escritura que Dios hizo levantar una grande tormenta. Y los tripulantes de aquella nave empezaron a clamar a sus dioses. Y de pronto se dan cuenta: alguien es el culpable de esta tormenta. Alguien. Y Jonás dijo: bueno, pues yo soy. Resulta que ando huyendo de Dios. Arrójenme al mar y entonces la tormenta se va a calmar. Efectivamente, eso sucedió, porque Dios tenía que cumplir el propósito en aquella región con aquellos habitantes. Dios a veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque Dios quiere cumplir un propósito para los tuyos. Dios quiere cumplir un propósito para los tuyos, pero tú le andas sacando la vuelta. Tú andas yendo por otro lugar, le andas rodeando a un llamado, le andas rodeando a un ministerio, le andas rodeando a lo que Dios puso en ti desde hace mucho tiempo. No le rodees más, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida y para los tuyos. Amén. Si da un aplauso, Señor, déselo fuerte, grande. Y la tercera clase de tormenta que se levanta es la que uno mismo provoca por desobediencia. Uno mismo provoca esa tormenta porque no le hace caso a Dios. Aquí ya no es el diablo, aquí ya no es Dios, aquí es uno mismo el que decide darle la espalda a Dios. Es uno mismo, no para cumplir un propósito como Jonás, no, sino para salirse de los caminos de Dios. Escucha, Dios, la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es así dice la Escritura. Y Dios tiene grandes planes y grandes propósitos. Pero cuando nosotros estamos evadiendo una vida de intimidad con Dios, una vida de servicio a Dios, una vida apasionada por Dios, cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de adorar, no sabes lo que te pierdes cuando dejas de venir a la iglesia. No lo sabes verdaderamente, porque quizás en ese momento de problemas en tu vida, Dios tenía la palabra exacta para ti. Dios tenía la palabra que tú estabas esperando en ese momento. Nunca voy a olvidar, no sé si ya se lo platiqué, pero cuando yo me convertí al Señor, iba con una jovencita amiga y nos sentamos ahí en la banquita. Antes había banquitas, una tabla con unos bloques, y ahí estábamos. Y de pronto el pastor estaba predicando y mi mente se fue en el viaje.
sobre una parte que dijo y me desenfoqué, me desentoné. Y entonces la hermanita me dice, me pega, me dice, oiga, qué bendición, ¿eh? Y lo dije, ¿de qué? Pues lo que Dios le acaba de decir. Ah, sí, gloria a Dios. Pero yo no supe de qué se trataba. No supe. Cuando salgo de la reunión, la gente me abrazaba, me felicitaba. Y yo, amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Y les soy honesto, hasta el día de hoy, no sé lo que Dios dijo. Y cómo me arrepiento. Créalo, cómo me arrepiento de no haber estado atento a aquella palabra. Pero al menos se hubiera reconocido, ¿no? Y no, pues ya no. Oiga, se presenta el Mundial de México, no me acuerdo cuál, Mundial. Y entonces México iba a jugar contra Canadá para pasar. Iba a jugar contra Canadá. Y entonces dije, ¿la iglesia o qué? ¿Cómo me arrepiento? De veras, de haberme quedado a ver el fútbol. Hace muchos años que pasó eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo me arrepiento? ¿Sabe por qué? Porque la siguiente ocasión que fui a la iglesia, la gente me estaba esperando para decirme algo que habían hablado en la predicación. ¿Qué fue? No sé. No sé lo que se habló. Y le digo, y soy honesto, me arrepiento. Poca fe. Jesús le dijo, hombre de poca fe. La incredulidad, el temor hace que perdamos la poca fe que Dios nos ha dado. Si realmente hay un pequeño momento de intimidad con Dios y tienes poca fe, eso es suficiente. Tiene que ser suficiente porque tu fe tiene que crecer, tiene que ir aumentando, ¿de acuerdo? Tiene que ir creciendo la poca fe que Dios te ha dado. ¿Qué fue lo que pasó con David y con Goliat? ¿Sabe usted lo que pasó? ¿Recuerda la historia? Aquel jovencito que cuidaba el rebaño de la familia. Aquel jovencito tuvo que pasar por menosprecios. Primero el de su padre. Cuando fueron a ungirlo, no estaba. Le dice el profeta a su padre, ¿dónde son todos? Sí, bueno, no, está uno allá. Allá, no lo mandamos llamar, como que no sirve. El primer menosprecio por su padre. Y le dijo el Samuel, el profeta, le dijo, tráelo porque no hacemos nada si no está aquí. Llega. Segundo, en el campo de batalla su padre le dice a David, ve al campo de batalla a ver cómo están tus hermanos y me traes informes. Llega David al campo de batalla, el escenario es tremendo, es impresionante, 200,000 guerreros, 100,000 contra 100,000 y luego un paladín de 3 metros que su sola armadura o uniforme de guerra pesaba casi 100 kilos, imagínense, estaba la cosa tremenda, ¿no? Y David se impresiona tanto y llega, ¿y qué le van a dar al que lo venza? Y entonces su hermano mayor voltea y le dice, David, ¿qué estás haciendo aquí, David? Vete a cuidar el rebaño de la casa. Vete, por favor, David. Tú no eres para que estés en este lugar. Segundo menosprecio. Y David empieza a hablar, ya sabe cómo son los hermanos, jóvenes impetuosos, ¿no? Aquellos. Y se da cuenta el rey y le dice, hay un muchachito que dice que él se va a enfrentar, tráiganlo. Y llega con Saúl y Saúl lo ve y lo menosprecia. Le dice, tú eres un jovencito, mijo. Él es un hombre de guerra y tú como que no sirves para este asunto. Y David, no importa, le dice. David echa una mirada retrospectiva, dice, había leones y había osos y yo los derrotaba, no hay problema, ándele pues. El tercer menosprecio. Y el cuarto, cuando aquel gigante lo ve y le dice, ¿qué crees que soy, perro? Para que vengas a mí con piedras. ¿Acaso crees que soy eso? Es un menosprecio. No sabía realmente a quién se estaba enfrentando.
Pero la fe que David tenía fue suficiente para poder derrotar al gigante. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, te la voy a regresar. Yo vengo a ti con piedras. ¿Y tú crees que me vas a vencer con espada, con todo lo que traes? ¿Tú lo crees? Estás equivocado. La poca fe que él tenía fue suficiente para derrotar a aquel gigante. La poca fe que tú tienes es suficiente. Tiene que ser suficiente para derrotar a tus gigantes. Los gigantes que se levantan alrededor de ti, que se paran frente a ti cada día, cada mañana. La Biblia dice que aquel gigante iba todos los días, por 40 días. Se paraba enfrente del ejército en la mañana, se iba, lo retaba, regresaba en la tarde y se iba. Al día siguiente otra vez. ¿Cuánto tiempo tiene tu gigante parándose frente a ti? ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40 días tenía aquel gigante. En el día 41 Dios tenía preparado a un joven. En el día 41 Dios te tiene preparado a ti para que venzas y derrotes a aquel gigante que te reta cada día, cada momento de tu vida. Dios tiene una victoria grande para tu vida. Así es. Y por último, Mateo capítulo 15. Versículo 21. Esa es una historia fascinante. Esa es una historia que siempre me ha gustado. Es una historia que ha marcado muchas vidas y que ha servido para que mucha gente no se rinda. Y el propósito de esta mañana, de este mensaje, es que tú no te rindas, que no te dejes abatir, porque Dios te ha dado algo muy grande para ti, muy grande. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, ¿qué le dijo? Grande. A los primeros les dijo: ¿dónde está la fe? No tienen fe. Al segundo le dijo: hombre de poca fe. Y a la tercera le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, cuando lo estaba escribiendo y lo estaba repasando, me acordé de ustedes. Una iglesia Tierra Fértil que está caracterizada por ser una iglesia de fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque sin fe no hubiesen logrado lo que se ha logrado. Claro que no. No son sus recursos, es el recurso de Dios. ¿De acuerdo? Han logrado demasiado, más lo que esperan, más lo que viene, más todas las cosas maravillosas, como dije al principio, toda la generosidad de Dios abriéndose en un panorama amplio para la iglesia Tierra Fértil. Una iglesia de fe, con unos pastores de fe, con líderes de fe, con hombres y mujeres de fe que han sabido sobreponerse a muchas adversidades, a muchos problemas. Han sabido sobreponerse a decepciones, a traiciones, a desilusiones, a muchas cosas.
Pero la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando, porque es una iglesia de fe. Y Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en la fe. ¿De acuerdo? Pero no es fácil, no ha sido fácil. Claro que no ha sido fácil. Ustedes que tienen cierto tiempo, ciertos años, pueden testificar mejor que yo de lo que estoy mencionando. Porque ustedes han experimentado junto con sus pastores algo que se llama proceso. Proceso. Ahora, esto es una bomba para usted. Todos queremos fe, y fe grande. No queremos que nos digan, ¿dónde está la fe que te di? O que nos digan, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? No, quisiéramos que nos dijera como aquella mujer, ¿verdad? Oh, mujer, grande es tu fe. Pero quiero que note esto, y yo voy a terminar con esta historia que quiero que se quede en su vida y en su corazón, porque ese es el punto de la historia de esta prédica para usted y para mí. Para que usted obtenga ese grado de fe, para que usted empiece a caminar en ese nivel de fe, tiene que pasar por un proceso. Quiera o no quiera, si usted quiere desarrollarse en la fe, si usted quiere caminar en un nivel diferente de fe, usted tiene que aceptar el proceso que Dios tiene y quiere meterlo y quiere meterla. Tiene que entrar en ese proceso y su fe va a salir más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. ¿De acuerdo? El proceso que esta mujer tuvo que entrar para que su fe, o para que Jesús declarara, mujer, grande, grande es tu fe. Vamos a la historia nuevamente. Número 1, versículo 23. Cuando el 22, una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió nada, no le respondió nada. Número 1, recibió un silencio. En el proceso no hubo respuesta de Dios, solamente un silencio. Y ella tuvo que soportar el silencio. No es que Dios no quiera responder en muchas ocasiones. No es que Dios no esté de acuerdo, porque a veces pedimos conforme a su voluntad. Y vamos a la palabra, y vamos a la Biblia. Y la Biblia nos dice, pide y se te dará. Pero yo quiero que entienda esto muy interesante. No es cuánto le pedimos. Realmente no es el cuánto le pedimos a Dios, sino cuánto le creemos a Dios. Ese es el punto. ¿Cuánto le creemos? ¿Pedimos conforme a su voluntad? Sí, porque hay familiares tuyos que no conocen al Señor. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estoy pidiendo por los míos. Y le estoy diciendo al Señor, tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres que mi esposo se pierda, que mi esposa, que mis hijos, que mis padres, mis hermanos. No quieres que se pierdan. Estoy pidiendo conforme a tu voluntad, ¿verdad? Pero usted ve el panorama diferente. Y parece que por más que pide, el problema sigue y sigue. Y luego parece que se acrecenta. Y no hay una respuesta de Dios. No hay. Parece que mientras más pide, el problema se agrava. Parece que mientras más usted le dice, Dios, sálvalo, sálvala, cámbialo, cámbiala. Dios, tráelo a tus pies, aunque sea con cuerdas de amor, pero tráelo, Señor. Y usted puede pasar un tiempo de rodillas, clamando, derramando su alma delante del Rey. Y usted cuando se levanta, pensará con aquella fe que Dios le dio, aquella poca fe, por la batalla, por la lucha que tuvo. Usted va a pensar,
me voy a levantar de este momento de mis rodillas y sé que cuando venga me va a abrazar y me va a decir, he aceptado a Jesucristo. Esposa, papá, mamá, suegro, como quiera llamarle, porque usted está pidiendo. Usted va a pensar, va a llegar y va a llegar con el milagro envuelto como un regalo. Pero, oh sorpresa, no llega así. La sorpresa es que llegó cuando no tenía que llegar. O sea, esa todavía no es. Cuando yo les diga, va a llegar alterado, alterada, con gritos, con insultos, quizás tomado, drogado, drogada. Yo no sé cómo va a llegar. Y el diablo le va a susurrar, ¿qué húbole? Y el Dios porque le acabas de clamar. Y las lágrimas que acabas de derramar. Y el quebranto de tu alma y de tu corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde? Porque hay un silencio de Dios. Así como el que está ahorita, ¿no? Hay un silencio. Dios no te responde. Dios no te ha respondido. Y piensas que Dios está callado y callado para ti. Y te va a decir, no. No le voy a salvar. No va a sufrir el cambio que tú estás esperando. Pero te digo algo en esta mañana de parte de Dios. Créele a Dios. No importa cuánto le pidas. No, a Dios le interesa cuánto le crees. Es lo que más le interesa. No cuánto le pides, sino cuánto le crees. Entonces, en el proceso, tuvo que soportar el silencio. En primer lugar. Segundo lugar. Versículo 23. Ahí mismo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela. ¿Qué significa eso? En el proceso, no solamente soportó el silencio, sino que soportó el rechazo. Esta historia, esta parte de la historia se produce una y otra y otra y otra vez. Ese alguien por quien tú estás orando, por quien tú estás pidiendo, clamando, intercediendo, gimiendo, derramando tu alma, tú te levantas y le dices, esposo mío, esposa mía, hijo mío, hija mía, no sabes cuánto te ama Dios. Sí, papá, mamá, está bien, yo lo sé. Sí, esposa, está bien. Vamos a la iglesia, mira, Dios quiere hacer cosas grandes, luego, después vamos. Y vuelve la pregunta a tu corazón y a tu alma, nuevamente. ¿Por qué? Si yo le quería a Dios cuando me hinqué, cuando le clamé, cuando le gemí, el Espíritu Santo te abrazó, te envolvió, te fortaleció y te hizo ver y pensar y creer que realmente Dios iba a producir ese milagro. Había la esperanza en tu alma y en tu oración, ahí estaba. Pero el silencio de Dios seguía permaneciendo. Y cuando llega de la misma forma, de la misma manera. Pero tú no sabes lo que Dios está preparando. No sabes lo que Dios está preparando. Versículo 24 y 25. Los discípulos la rechazaron, le dijeron, córrela. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, socórreme. Note la imagen, quiero que lo note. Soportó el silencio, el rechazo, pero ahora viene la humillación. En el silencio, cuando al fin Jesús decide hablarle, le dice, creo que no. Jesús va caminando y la mujer está atrás de él diciéndole, socórreme, ayúdame, auxíliame. Mira la angustia de mi alma. Es el dolor de una madre. Es el quebranto de una madre al ver su hija atormentada por un demonio.
Y si alguien sufre en esta vida, es el corazón de una madre cuando ve que sus hijos sufren, cuando ve que sus hijos no van por el camino correcto y que los golpes de la vida vienen una y otra y otra y otra vez. Y si alguien llora en esta vida, es una madre. Nosotros somos un poco más racionalistas. Nosotros como que razonamos un poco más y pensamos, bueno, a lo mejor mañana con el golpe que le dio la vida, mañana va a cambiar. No, la mujer no, la madre no es así. Y la madre tiene que ir delante del maestro, y la madre tiene que ir delante del Señor y corre y dice, no, tú estás aquí y yo me tengo que postrar delante de ti, no te dejo avanzar, quiero que me socorres, quiero que me ayudes, está bien. Esto me están corriendo, pero yo no me voy a ir. Y los problemas te pueden hacer correr, pero tú tienes que ser perseverante, tienes que perseverar y pararte frente a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús y decirle con toda tu alma, socórreme, ayúdame, te necesito. Y no solamente yo, te necesita mi esposo, te necesita mi esposa, te necesita mi hijo, te necesita mi hija. Ellos no saben porque no te conocen, pero yo sí te conozco. En el proceso, ella tuvo que humillarse. En el proceso. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y Jesús, verso 26 dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El final del proceso es que ella perseveró. ¿Me entiende? Oiga, Jesús habló nada más para decirle, primero, no puedo hacerte caso, no puedo escucharte. Pero no es que no quería escucharla, es que Dios quería llevarla al punto clímax en cuanto al nivel de fe. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tuvo que soportar el rechazo, la humillación, pero aún así perseveró. Y cuando le dijo, no está bien que yo dé el pan. Ahora va a entender por qué. Hay que me disculpen los del aseo. Las migajas. Era lo que caía. Eran las migajas. La gente, no voy a comer porque me voy a ver un poco grotesco. Pero quería caer en las migajas. Y él dijo, no importa. Quiero migajas. Me basta con las migajas. Pero ¿sabes algo? Dios no te quiere dar migajas. No. Dios quiere darte más que migajas. Yo quiero que entiendas el panorama en esta mañana. Dios quiere llevarte más, mucho más allá. Y entonces Jesús le dijo, ahora sí, hermanos, ponga eso, por favor. Ya no ponga migajas. Conforme a tu fe. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. La mujer dijo, dame migajas. Solo quiero que tengas misericordia de él, de ella. Y aquí hay otras migajas. Solamente quiero eso. Quiero que por un momento cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos por un momento. Nadie con los ojos abiertos, nadie. Todos con los ojos cerrados. Imagine por favor la escena. Imagine la escena. Aquella mujer conformándose con migajas.
Pero Dios, el Señor, no quería darle migajas. Imagínela llorando, clamando. Porque cuando el problema está sobre tu vida, tú dices un poco de calma. Tú dices un poco de paz, de tranquilidad. Un poco de conciliar el sueño. Y Jesús dijo, no, yo tengo más, todavía mucho más para ti. Abra sus ojos. Dios quiere mucho más para tu vida. Dios no tiene migajas. Dios tiene panes completos para ti. Dios quiere mucho más para ti. Mucho más. No se peleen. Aquí hay mucho. Dios quiere mucho para ti. Esto es algo simbólico de fe solamente. ¿Me entiende? Dios no te quiere dar migajas. Dios quiere darte más, porque Él tiene más. Mucho más. Termino con esto. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que entiendas, yo soy Moisés. Yo soy Moisés. Yo soy tu estandarte. Yo soy la nube que te protege. Yo soy la columna de fuego. Moisés, quiero que veas las cosas de diferente manera. Yo soy tu escudo, soy tu galardón. Yo soy el camino seguro, yo soy la vida. Moisés, entiéndelo, y Dios quiere que tú y yo entendamos. Dios es más que eso. Dios es más que un proveedor de migajas. Dios tiene más, mucho más. ¿Me ayudan a cantar? Eres el Dios que adoramos. Eres el Dios que conocemos. Y jamás nos imaginamos. Si el grupo me ayuda a cantar, por favor. Y por más que atravesamos problemas, situaciones y adversidades, Dios siempre tendrá algo más que darnos. Siempre. Y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, le dijo. Hágase conforme tú quieres. ¿De qué tamaño es tu fe? No tienes fe. Ven a la palabra. Ven a una intimidad con el Señor. Seguramente vas a recibir un poco de fe, como una semilla de mostaza. Pero esa semilla crecerá, se desarrollará y dará fruto, fruto abundante. Créelo, créelo. Y entonces cuando vengan los gigantes, cuando vengan las tormentas, nada te va a hundir, nada, no podrás hundirte, sino que vas a flotar en el ambiente de fe que Jesús quiere que tú y yo flotemos. Eso es el Dios que adoramos.